Hola a todos, soy Miguel Paredes y no estoy muerto aún. Y como ya sabrán, para el día de hoy voy a estar mostrando el proceso de creación de una figura de Eren en su forma titán. Hace poco se estrenó la temporada final de Shingeki no Kyojin, así que este me pareció un excelente momento como para empezar a trabajar en este tipo de figuras, en especial los titanes. Me gustan mucho los diseños que tienen, así que pues espero algún día poder hacerlos a todos. En especial los principales. Y eventualmente me gustaría tener una mini colección de titanes, así que empecemos. Bueno, para esta figura voy a usar un poquito de alambre para la estructura y unas pinzas de estas para poder manipular el alambre, masilla epóxica para ciertas partes de las figuras. Para quienes no sepan, esta masilla viene en dos partes, ambas se mezclan en partes iguales y después de un par de horas se secan. Cuando se secan quedan jodidamente duras, como una piedra, pintura de diferentes colores y pinceles obviamente, y finalmente porcelanicrón. Lo primero que hice fue este dibujito de guía para hacer la estructura. Voy a ser honesto, este dibujo lo calqué, así que supongo que no soy un verdadero artista. Le dibujé estas líneas que servirían como la guía para el alambre y luego le hice de esta forma con el alambre. Obviamente tocaba hacer dos, pero tenían que quedar en espejo, por lo que los dobleces del pie tenían que quedar en direcciones opuestas. Después usé un poco de masilla epóxica para unir los alambres. Como ya dije, este material endurece mucho estando seco, así que es excelente para hacer este tipo de uniones. Y ya cuando secara empecé a darle volumen con el porcelanicrón en el torso, piernas y brazos. Bueno, y ya con esto tenemos como un 5% de la figura adelantada. Si se fijan, no le puse ni porcelanicrón ni epoxi en las articulaciones. Eso es porque todavía no tengo ni idea en qué pose lo voy a poner. Tenía pensado en una pose como de acción, como si estuviera lanzando un puño o algo así por ese estilo. Todavía no sé, no tengo ni idea. También hice este pequeño huevito para lo que vendría a ser la cabeza. Por ahora voy a dejar que se seque bien y más adelante empezaremos a darle detalles. Después de haber decidido una pose final para la figura, cubrí las partes de las articulaciones con un poquito de masilla epóxica y también empecé a darle un poco más de volumen al resto del cuerpo con porcelanicrón. Mientras que el cuerpo se secaba, empecé a preparar la masa para la musculatura. En primer lugar, mezclé una buena cantidad de porcelanicrón con un poco de pintura amarilla, roja y solo un poquitico de negro. Algo súper importante que recomiendo es que en caso de que vayan a hacer un personaje que es en su mayoría de un solo tono, como lo es Eren, que preparen bastante porcelanicrón de ese color que vayan a necesitar. Lo digo porque yo no preparé suficiente para esta figura y más adelante termino pagando las consecuencias de esto, ya verán a qué me refiero. Otra cosa que también se debe tener en cuenta es que a la hora de mezclar los colores con el porcelanicrón es que estos colores se oscurecen cuando la masa se seca. En este caso yo traté de que el tono de la mezcla fuera un tono un poco más claro que el tono final que quería. Y ya cuando el porcelanicrón estuviera seco y también cuando estuviera satisfecho con la mezcla del porcelanicrón, empecé a trabajar en los músculos. Y a pesar de que esta parte fue un tanto repetitiva porque era básicamente toda la figura, este personaje son puros músculos y el 90% del tiempo que le dediqué a esta figura fue esculpiendo músculo tras músculo tras músculo tras músculo tras músculo tras músculo. Debo decir que no se sintió tan tedioso. En realidad disfruté bastante haciendo esta figura. Digamos que dentro de las cosas que he hecho, no solo para el canal sino también para encargos que a veces me salen o para cosas que hago en mi tiempo libre, los personajes que son como más orgánicos son como los que más disfruto hacer, a diferencia de los personajes robóticos o con armaduras. Eso sí que... Entonces ya saben, seguramente nunca voy a ser Iron Man. Además, otro aspecto que me gustó a la hora de hacer esta figura fue que pude repasar un poco de anatomía humana. Ya llevaba muchísimo tiempo sin hacer algo relacionado con la anatomía humana. Creo que la última vez fue en la universidad haciendo dibujitos anatómicos, pero eso ya fue hace muchísimos años, así que esta especie de repaso me agradó bastante. Un libro que fue de mucho apoyo en esto de la anatomía fue este de Anatomy for Sculptors. Lo recomiendo muchísimo porque le dedica secciones enteras a cada parte del cuerpo. Entonces tenemos una sección que habla de los brazos, otra que habla de las piernas. Además, dentro de estas secciones hay mini secciones dedicadas a cada uno de los músculos, a su ubicación, a su comportamiento. Explican que si el brazo está así, los músculos se comportan de esta manera, o si está así, se comportan de esta otra manera. Es muy recomendado. Lo pueden ordenar en internet como archivo PDF, o en caso de que no cuenten con los recursos para comprarlo, pues supongo que de malas. A menos que... También recomiendo buscar imágenes de modelos artísticos. En internet se pueden encontrar muchísimas imágenes de este tipo de modelos en diferentes poses. También recomiendo mirar imágenes de esculturas. También recomiendo mirar estatuas de superhéroes, en especial las de Sideshow. Así que referencias es lo que hay. Se pueden armar una biblioteca bien grande de este tipo de imágenes y archivos. Si les interesa hacer este tipo de figuras, lo recomiendo bastante. Ahora, también es importante agregar que para esta figura en particular tuve que modificar un poco la anatomía humana para ajustarme al estilo del personaje. Evidentemente
Evidentemente no es una réplica exacta de un humano, es un personaje de ficción, así que sí, tuve muy en cuenta la anatomía humana, pero siempre tuvo prioridad la fidelidad al personaje. Las cosas como más notables en este caso fueron la zona abdominal, la tiene bastante marcada, también este aspecto como fibroso de los músculos, se le marcan bastante esas rayitas, y también otro aspecto que difiere respecto a la anatomía humana es que, bueno, si son fanáticos de esta serie sabrán que los titanes pues no... Yo no tengo pito. Si se dan cuenta, los músculos que voy agregando se ven un poco más claros que los que ya estaban puestos. Como ya dije, el porcelanicrón cuando se seca se oscurece y acá se puede ver en contraste un trozo de este porcelanicrón fresco y otro seco. Esa es la diferencia de tonos de la que hablaba. Bueno, y ahora volviendo con la cabeza, lo primero que hice fue recubrir el huevito blanco que había mostrado anteriormente con el porcelanicrón de color piel. Le marqué un poquito las cuencas de los ojos y después hice esta especie de V que vendría a ser la mandíbula. Quería hacerlo como si estuviera gritando y para estos casos se me facilita hacer dos piezas separadas, una para la mandíbula y otra para la parte superior de la cabeza. Why are you gay? Cuando la parte superior ya estuviera seca le hice los dientes, no los hice todos al mismo tiempo sino que los hice de a grupos. Primero pegaba un trozo de porcelanicrón fresco en la sección de los dientes en la que quería trabajar, luego lo humedecía con agua y lo fusionaba con el resto de la cabeza. Después esperaba como unos 10 minutos a que el agua se secara y con ayuda de una aguja y de esta pequeña herramienta como de espátula empecé a hacer los dientes. Esta herramienta fue la salvación porque gracias a esta pude hacer la curvatura esa de los dientes, así que si pueden consíganse una porque son bastante útiles y me han sacado de muchos aprietos escultóricos. No son muy costosas y se consiguen en tiendas de odontología, así que ya saben. Más adelante, cuando los dientes estuvieran completamente secos, le empecé a dar un poco más de forma a la cara. Los ojos los hice con dos pequeñas plastas a las que luego les hice los párpados con los pequeños gusanitos. Le agregué un poco más de frente y le hice como estos músculos del ceño fruncido hacia lo Dragon Ball Z para darle una expresión como de ira propia del personaje. Le agregué la nariz y más tarde las fosas nasales. Obviamente todos estos aditivos los iba humedeciendo con agua para facilitar su unión. Mientras que todo esto se secaba empecé a trabajar en los dientes de la mandíbula. Aquí el proceso fue prácticamente el mismo que en la parte superior, agregar un trozo fresco en un lado, humedecerlo y hacerle los detalles con la aguja y la mini espátula esta. Para finalizar la mandíbula le hice el piso de la mandíbula, no sé cómo se llama esa parte, pero saben a qué me refiero. Y también le puse la lengua. Y ya con ambas partes secas era momento de unirlas con un poquito de pegante. Después hice este puente entre la mandíbula y la cabeza y más tarde le puse las orejas. Para las orejas hice esta forma como de hoja, la que pegué con un poco de pegante a la cabeza. Después con algo de agua eliminé la división entre la oreja y la cabeza. Y una vez que el agua hubiera secado usé esta herramienta con una bolita para hacer los detalles de la oreja. Tampoco es que me haya esforzado mucho con las orejas. La verdad no valía mucho la pena considerando que la mayor parte de estas eventualmente estarían tapadas por el pelo. Y después de que todo ya estuviera completamente seco era hora de pintar. Y en este punto me di cuenta de que para pintar la boca era más fácil si la mandíbula y la cabeza estaban separadas. Lo primero que pinté fueron los ojos, o los párpados más bien. Para estos mezclé un poco de pintura roja con un poquito de pintura negra para obtener este tono como de café oscuro. Como se trataba de un sombreado sutil, mezclé esta pintura con una buena cantidad de agua de tal forma que al aplicarla a la capa fuera más bien transparentosa. Ahora sí, para los ojos como tal mezclé la pintura con un poquito de agua, pero ojo, solo fue un poquito de agua en este caso. El humedecer la pintura ayuda a que la aplicación con el pincel sea mucho más fácil y hace que el pincel no deje estas marcas que a veces deja con los pelitos. Para las pupilas el tener un pincel delgado y una buena iluminación fueron fundamentales para lograr un buen resultado. Para la parte interna de la boca, tanto de la cabeza como de la mandíbula, usé esta mezcla entre rojo, negro y blanco. Y para la lengua usé esta misma mezcla, pero le puse un poco más de rojo. Para los dientes usé pintura blanca, evidentemente. Al final, cuando los dientes estaban completamente pintados, se veían bastante planos y artificiales y parecían sacados de un comercial de pasta dental, por lo que agregué un sombreado con pintura gris, para que se vieran más realistas y resaltaran un poco más el esculpido. Igual que con la pintura que apliqué en los ojos para dar sombra, mezclé este gris con una buena cantidad de agua. Como dije, solo quería un sombreado, no pintar los dientes de gris. Además, esto también ayudaría a que la pintura se metiera con más facilidad entre la separación entre los dientes, haciendo que los detalles de la escultura resaltaran más. Finalmente pegué la mandíbula y la cabeza. Obviamente eliminé la división que había quedado con un poquito de porcelanicrón con agua. Y más tarde pegué la cabeza al cuerpo y le hice los músculos del cuello.
Pasando las manos, primero empecé a hacer este pequeño cuadradito que vendría a ser como la palma de la mano. Después le agregué este bloque rectangular un poco más pequeño. Como la mano iba a ser un puño, no había necesidad de hacer los dedos uno por uno, sino que a partir de este pequeño bloque se podían hacer los dedos. Una vez que el bloque estuviera seco, empecé a agregar los nudillos, ahora sí, uno por uno. El agua, como siempre, fue súper importante para que todo quedara bien unificado. Después le agregué el pulgar y algunos detalles como las venas. Bueno, y en esta parte del video me ocurrió un pequeño percance. Para resumir, la cámara con la que estaba grabando todo este tiempo quedó fuera de mi alcance, no es mía, es prestada, entonces tuve que rebuscarme otro dispositivo de grabación. Y digamos que este nuevo dispositivo es de una tecnología demasiado alta. Es una cámara modelo súper avanzado que solo graba en Mega HD WK. Pero no se preocupen, más tarde en el video puede tener la otra cámara de regreso. Bueno, ya en este punto el esculpido principal estaba casi terminado. El siguiente paso era terminar los pies y pegarle las manos. Empezando con los pies, primero hice estas pequeñas salchichitas, las pegué una por una. Olvidé hacer las uñas, la verdad me di cuenta de eso mucho más adelante cuando ya era demasiado tarde, así que igual nadie se fija en los pies. Para unir las manos con el resto del cuerpo hice estos pequeños ganchitos con alambre. Ojo, en este caso no usé un alambre tradicional, sino que usé un alambre de joyería, porque ese es un tipo de alambre un poco más resistente que el tradicional, por lo que para esta unión era perfecto. Después, tanto a la mano como al brazo le hice estos agujeros, no fue tan complicado. Una cuchilla con buen filo fue suficiente. Después introduje uno de los extremos del alambre en el agujero del brazo, le puse un poquito de pegante instantáneo como para sujetarlo un poco, pero para dejarlo completamente sellado rellené el resto del agujero con masilla epóxica. Para el otro extremo fue casi lo mismo, pero a la inversa. Primero puse la masilla epóxica en el gancho y luego le puse la mano. Ahora sí, ya con el esculpido principal del cuerpo terminado, era hora de unificar todo. Como ven, la figura tiene un aspecto fragmentado, los músculos se ven divididos entre ellos, la división de las manos aún está ahí. Podríamos decir que le falta la piel y ese es justamente el paso que sigue. Ya en este video me han escuchado decir que para unificar las cosas y borrar divisiones el agua es la clave, así que empecé a agregar porcelanicrón en las partes en donde había divisiones y sobre este empecé a agregar un poco de agua. Lo que hago para estas figuras es que siempre tengo una tacita a mi lado con un poquito de agua y cuando necesito humedecer alguna parte sumerjo uno de mis dedos en esta tacita y luego empiezo a masajear con este dedo el porcelanicrón fresco para incorporarlo al resto de la figura. Una vez que las divisiones, uniones, huequitos y cosas de ese tipo se han borrado, la figura se veía así, muy bonita y todo, pero como recordarán, al momento de mezclar la masa para sacar el color piel para hacer todos los músculos, hice bastante énfasis en que siempre recomendaba preparar bastante de estas mezclas y bueno, digamos que a medio camino la mezcla se me había acabado y tuve que preparar un poco más. El problema es que esta nueva mezcla no era 100% igual a la primera, dando como resultado que algunas partes difirieran de tono con otras. Las diferencias eran muy sutiles y puede que en el video no sea tan evidente, pero créanme, habían algunas pequeñas diferencias tonales en algunas partes que me hacían cosquillitas en el perfeccionismo, así que sí, decidí pintar la figura. Exceptuando esos detallitos, había quedado bastante satisfecho con el color final de la figura, por lo que intenté que la pintura me quedara lo más cerca posible a ese tono. Mezclé una buena cantidad de blanco con un poquito de rojo, un poco de amarillo y una gotica de negro. En cuanto a la pintada como tal, usé un pincel plano pequeño. Este era un pincel nuevo, por lo que la aplicación estuvo bastante fácil. Un problema a la hora de pintar con pincel es que a veces los pelitos dejan como una marca o un trazo y la pintura por sí sola a veces deja cierta textura. Esto se presenta principalmente cuando se usa la pintura directamente del tarro, ya que esta es demasiado espesa, y para contrarrestar ese espesor es importante mezclar la pintura con un poquito de agua. Siempre es mejor aplicar varias capas aguadas que una demasiado espesa, aunque eso sí, tampoco exageré con el agua porque después la pintura me quedaba demasiado transparente y esa tampoco era la idea. Obviamente con la práctica y la experiencia uno se vuelve mejor juzgando qué tanta agua es la ideal para pintar. Y así había quedado la figura completamente pintada. Por ahí habían quedado unas zonas en donde se veían ciertas texturas no muy evidentes, son como imperfecciones pendejas, de esas que solo uno nota, pero de eso ya me encargaré al final. Y ya con el cuerpo completamente pintado era hora de darle un poco más de vida y hacer que los detalles de los músculos resaltaran. Y para lograr esto iba a pintar las divisiones de los músculos con un tono un poco más oscuro
oscuro. Lo primero que hice fue dividir la mezcla de la pintura que había usado anteriormente en dos recipientes y a uno de estos le puse un poco más de pintura negra y roja hasta conseguir esta especie de café rojizo. Después empecé a sacar poquitos de ambos recipientes y los ponía en una paleta en donde los mezclaba con un poquito de agua y así poco a poco con pinceladas muy sutiles y transparentosas fui pintando las divisiones de los músculos. Si quería acentuar una zona usaba una mezcla en donde el color oscuro fuera principal y si quería hacer una sombra o un detalle más sutil usaba una mezcla donde el color piel original fuera el principal. En caso de que de pronto me arrepintiera de una sombra que me había quedado muy oscura, simplemente aplicaba capas suaves del color piel sobre esta hasta lograr el tono que quería. Por la magia de la edición puede que no se note, pero este fue uno de los pasos más demorados de todo el proceso. Para que las sombras quedaran bien tenía que aplicar capas con mucha transparencia una sobre otra, ya que era la única manera en que iba a lograr el efecto que quería. Digamos que con aerógrafo esto habría sido muchísimo más fácil, pero soy pobre y no tengo aerógrafo, así que y listo, ahora sí con la figura completamente pintada era hora de ponerle el pelo porque ya así calvo se ve bastante feo. La verdad no fue tan complicado. Lo primero que hice fue mezclar un poco de porcelanicrón con pintura café. Después hice unas formas largas así como esa, las pegaba a la cabeza, les daba un poquito de textura con alfiler y de ahí en adelante el proceso fue el mismo para todas. De vez en cuando hacía unas tiras mucho más delgadas como para darle variación, pero sí, casi todo el pelo era lo mismo. Ya al final, cuando la cabeza estaba completamente recubierta, le puse unos mechoncitos en la parte de arriba y listo. Obviamente con esta pose la figura no se iba a parar por sí sola, así que empecé a trabajar en todo lo relacionado con la base. Primero escarbé un pequeño agujerito en uno de los pies y le metí un tornillo delgado como este. Habría sido ideal uno un poco más largo, pero este fue el único que pude conseguir. Para la base como tal mezclé una buena cantidad de porcelanicrón con pintura negra y café y cuando ya todo estuviera bien mezclado aplasté la masa sobre una superficie plana. No demasiado duro, solo lo suficiente como para que la parte de abajo se aplanara. También le hice una pequeña hendidura que sería en donde pegaría el pie. Como se trataba de un pedazo de porcelanicrón bastante grueso, iba a demorar bastante en secar. En estos casos lo mejor es dejarlo sobre una superficie de espuma como esta negra que tengo ahí. Listo, ya con la base seca y con la antigua cámara recuperada era hora de pegarle la figura a la base. Primero hice un pequeño agujero en donde iría el pie hasta que quedara así. Le puse una buena cantidad de masilla epóxica al tornillo, lo puse en la base para que el epoxi se moldeara de acuerdo al agujero y lo pegué. Ahora para la parte externa de la base quería algo similar a una de estas bases, como un poco de tierra con algo de vegetación por encima, por lo que empecé mezclando el porcelanicrón con un poco de pintura café, después empecé a pegar trozos de este color tal como se ve hasta cubrir toda la base y con un pedazo de papel lija empecé a darle algo de textura. Después cuando esta primera capa estuviera seca le puse como unos parches encima, solo como para darle un poco más de variedad al terreno y al final le puse unas piedritas. Para la pintura de la base el primer paso era oscurecer un poco el tono general, así como también resaltar un poco la textura, por lo que mezclé un poco de pintura negra y pintura café con un poco de agua. Como ya saben, la pintura aguada se mete con mucha más facilidad en los detalles. Y ya para terminar con la base le puse un poco de pintura verde en la parte de arriba. En este caso no mezclé la pintura con agua, no quería que la pintura verde se metiera en los detalles, solo quería que fuera un tono muy superficial y para estos casos una pincelada seca es lo mejor. Y ya para finalizar le apliqué un par de capas con aerosol transparente opaco o mate, son prácticamente lo mismo. Estas capas no solo me ayudan a proteger la pintura, sino que además ayudan a borrar esas imperfecciones mínimas que pudieron haber quedado a la hora de pintar el cuerpo. Por supuesto, para aplicar el aerosol es mejor hacerlo en un espacio ventilado y con la protección adecuada. Lo más recomendable es usar una de estas mascarillas. En el momento en el que estaba grabando esto no tenía a mi disposición una de esas. No iba a esperar a comprarme una, a estas alturas ya solo quería terminar con esta figura. Y listo, figura terminada. ¿Les gusta cómo quedó? Si es así, no olviden darle like a este video y suscribirse y todas esas cosas. Tal vez en el video no se pudo percibir, pero esta fue la figura en la que más me demoré. Las dos de Dark Souls y las de Sekiro fueron más complejas, pero en esto ocurrieron muchísimos eventos que me interrumpían a cada rato. Primero me cambié de ciudad, no pude contar con el equipo de grabación por un tiempo, cierto evento apocalíptico sucedió, así que sí fueron muchas cosas, pero finalmente pude terminar con esta figura. También, como mencioné al principio, estoy interesado en agrandar esta colección
colección de titanes, así que estén pendientes, por lo que pronto subiré un video de otro titán y espero que de verdad sea pronto. Yo sé que he estado un poco ausente en estos últimos meses, pero espero subir con un poco más de regularidad, por lo menos una vez cada 2 años. Y ya sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.